Hola chicos, en este caso vamos a empezar con lo que son los tejidos, en especial este módulo que es el módulo 1. Vamos a observar lo que es el tejido epitelial. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a establecer los tejidos básicos. Estos tejidos básicos prácticamente son 4 establecidos como básicos en sí, que sería el tejido epitelial, el tejido conectivo especializado, pero este se subdividía en especiales como lo que son muscular y nervioso. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos determinar ciertas características de los epitelios. Pero algo muy importante es determinar que los grupos de estos tejidos principales están integrados en diversas estructuras. Estas estructuras tienen una organización y una función determinada dentro de cada uno de los órganos, teniendo en cuenta que dan las funcionalidades integrales del cuerpo en su totalidad. Ahora, cuando hablamos de características de los epitelios, podemos establecer unas que son completamente comunes. Entre ellas podemos encontrar que se encuentran formados por células que se encuentran adheridas entre sí. Una de sus características al estar adheridas entre sí es que tienen una escasa sustancia extracelular, lo que permite que se encuentren una al lado de la otra sin tener ningún peligro de daño celular. Ahora, otra de sus características es que vamos a encontrar que se forman capas celulares. Estas capas celulares tienen la característica de que revisten ciertas superficies. Al revestir permite que haya una separación de compartimentos. Ahora, otra de sus características viene siendo que se forman agrupaciones de células. Estas agrupaciones permiten secretar diferentes compuestos. Algo muy importante es que carece de vasos sanguíneos, es decir, que es uno de los tejidos que viene siendo ayudado por el tejido conectivo en su totalidad, ya que viene siendo avascular. Ahora, otras de sus características se pueden establecer como tal que el ectodermo origina la epidermis de la piel. Al mismo tiempo hablamos de un revestimiento de cavidades bucal, nasal, córnea, glándulas sudoríparas y sebáceas, teniendo en cuenta que además de esto hablaríamos de glándulas mamarias como tal. Otra de sus características en que encontramos el endodermo. Este endodermo da lugar a revestir los aparatos tanto respiratorio como digestivo, al mismo tiempo que algunas glándulas del segundo, como lo es el aparato digestivo. Otra de su característica importante es que lo podemos determinar también en clasificación con una parte que se llama mesodermo. Esta generalmente proceden los túbulos uriníferos del riñón. Además de esto, revisten lo que es el aparato circulatorio y el aparato reproductor, al mismo tiempo que a las cavidades corporales. Ahora podemos hablar de algo muy importante que vendrían siendo las células. Estas células vienen siendo llamadas células epiteliales. Ahora, sus características a nivel general vienen siendo que son completamente abundantes, es decir, que se encuentran muchas en su totalidad del tejido epitelial. Encontramos que este tejido viene siendo un tejido avascular, es decir, que no tiene propia irrigación de vasos sanguíneos, sino que lo ayuda el tejido conectivo o conjuntivo. Ahora, algo muy importante es que están soportadas en una membrana basal y tienen una capacidad de regeneración, este tipo de tejido. Ahora hablaríamos de lo que son funciones. Cuando nosotros hablamos de funciones en particular, vamos a establecer lo que es funciones de revestimiento. Estas funciones de revestimiento son aquellas que permiten que el tejido epitelial sirva como una barrera selectiva entre un medio externo y el tejido conectivo o conjuntivo subyacente. Ahora, otra de sus funciones vendrían siendo la secreción. Esta secreción hablaríamos ya de un tejido epitelial glandular, es decir, del epitelio glandular. La característica que tiene este tipo de función es que tiene la particularidad el tejido epitelial glandular de
sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto o una acción específica. Generalmente hablamos de epitelios simples como tal. Ahora, otra función como tal vendría siendo el transporte. El transporte hablaríamos directamente de lo que es el epitelio respiratorio, es decir, hablaríamos directamente de sistema respiratorio. Cuando hablamos de transporte se hablaría que al movilizar lo que es el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios se lleva a cabo el transporte del mismo por medio de las especializaciones, como vendrían siendo los cilios. Ahora, también tendríamos en cuenta que en este caso lo que es el epitelio y las especializaciones transportarían lo que es el cigoto al útero, al mismo tiempo teniendo en cuenta que se encuentra el epitelio de las trompas de Falopio. Ahora hablaríamos de la función de absorción. Cuando se habla de la función de absorción, hablamos directamente de epitelios de tipo simple, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de enzimas que son indispensables para la digestión y el transporte de las sustancias en particular. Ahora, si hemos hablado ya de revestimiento, secreción, transporte y absorción, debemos hablar de lo que es la excreción. La excreción es la función que realizan los epitelios glandulares como tal, teniendo en cuenta que había una secreción también y una posible absorción. Ahora, pasaríamos a lo que es la función receptora. La función receptora en sí hablaría de cómo el epitelio es capaz de recibir y transducir estímulos que vienen del medio externo, como lo vendrían siendo de los corpúsculos gustativos de la lengua o simplemente del epitelio olfatorio que se encuentra en la mucosa nasal o simplemente de la retina del ojo. Toda esta función receptora permite que se capte o se reciba la información y se transduce directamente a estímulos de tipo externos, es decir, se genera como tal una reacción. Ahora, otra función muy importante vendría siendo la protección mecánica. Cuando hablamos de protección mecánica se establecen que se genera una protección o se protegen como tal las superficies que se encuentran libres. Esta protección es contra un daño de tipo mecánico. También se tiene en cuenta que la protección abarca lo que es la entrada de microorganismos, es decir, bacterias, entre otros, y permite la regulación de la pérdida de agua, es decir, hablaríamos de que lo que es el epitelio permite regular la pérdida del agua para mantener nutrida y humectada lo que es el epitelio como tal, teniendo en cuenta que el ejemplo más claro y conciso de esto viene siendo la epidermis de la piel. Ahora, podemos entrar directamente a volver a hablar de lo que es la constitución del epitelio. Cuando se habla de la constitución del epitelio, hablamos directamente de lo que es la epidermis. Entonces, hablaríamos que en este caso, la epidermis se encontraría en la superficie externa de lo que son las vías respiratorias, vías urogenitales y por ende el tubo digestivo. Ahora podemos hablar de otra parte que vendría siendo el mesotelio. Cuando se habla directamente de este mesotelio se habla de un nivel medio. Entonces hablaríamos de cavidades de tipo interno que recubren pulmones, corazón y por ende abdomen. Ahora, algo muy importante es cómo está constituida en sí la membrana de tipo epitelial. Ahora, cuando hablamos de esta gran clasificación, vamos a determinar primero que todo una gran clasificación por capas, es decir, cuando encontramos que hay un solo estrato o una sola capa de células superficiales, vendría siendo un epitelio de tipo simple. Y si encontramos dos o más estratos o capas celulares, hablaríamos de un epitelio estratificado. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, pasamos a clasificación por morfología. Cuando hablamos de clasificación por morfología, hablamos por la forma de las células y la altura de las mismas, teniendo en cuenta las células superficiales. Entonces, hablaríamos de planas o escamosas,
que vendrían siendo de forma plana, hablaríamos de unas cúbicas o cuboidales en forma de cubo y hablaríamos de unas cilíndricas, que vendrían siendo en forma de cilindros o bastones como tal. Ahora, hablamos directamente de la clasificación como tal de los epitelios. Cuando hablamos de esta clasificación como tal de los epitelios, hablamos directamente de un plano simple. Ahora, si encontramos que es plano, tiene la forma, es decir, la morfología y la altura de una célula plana. ¿Ok? O escamosa. Y si viene siendo plana simple, hablamos directamente de una sola capa de células en su estrato. Lo que podemos determinar directamente en que hay algunas ubicaciones normales que las podemos encontrar este tipo de epitelio, que vendrían siendo cavidades del organismo, que vendrían siendo el mesotelio, podríamos encontrar el sistema vascular, que sería el endotelio, cápsulas de Bowman, que vendrían siendo encontradas directamente en el riñón, los alvéolos respiratorios, que estarían en el pulmón como tal. Ahora, las funciones principales en este tipo de epitelio hablaríamos de un intercambio, una barrera en el sistema nervioso central y hablaríamos de intercambio lubricación. Ahora, cuando es directamente en sí este tipo de epitelio, se hablaría de la función más importante, que sería de intercambio o una barrera. Ahora, entraríamos directamente a clasificación del epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, como su nombre lo indica, sería directamente de que tiene las células, tendrían forma cúbica o cuboidal simple, es decir, en forma de cubo en una sola capa. Las ubicaciones normales vendrían a ser los pequeños conductos de las glándulas exocrinas, teniendo una función como absorción y conducción, y también serviría como barrera. Ahora, si hablamos de otra de sus ubicaciones, hablaríamos de lo que es la superficie del ovario. Vendría siendo un epitelio muy importante, que se vendría siendo el epitelio de tipo germinal o germinativo, que tiene como función principal la absorción y secreción. Ahora, otra de sus ubicaciones pueden ser lo que son los túbulos renales o folículos de la tiroides. Ahora, si nosotros hablamos del epitelio cilíndrico simple, vamos a hablar de forma de bastones o cilindros. Y si se encuentra de manera simple, determinamos que solamente contiene una sola capa. Esta lo podemos encontrar fácilmente en lo que es el intestino delgado y el colon. Ahora, algo muy importante es que podemos encontrarla en el revestimiento del estómago y las glándulas gástricas. Algo muy importante es que al establecer que se encuentra en el estómago, hablamos de las tres regiones: pilórica, cardial y fúndica. Y si hablamos del intestino delgado, hablamos de ileón, yeyuno y duodeno. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Además, este tipo de epitelio cilíndrico se encuentra en la vesícula biliar. Las funciones principales de este epitelio vendrían siendo la absorción y secreción y absorción por aparte, dependiendo del lugar en el que se encuentre ubicado. Ahora hablaríamos de un epitelio pseudoestratificado. Al hablar de un epitelio pseudoestratificado, entramos directamente a hablar de que tiene la estructura, se puede ir de una a dos capas. Cuando hablamos de un pseudoestratificado, hablamos de un falso estratificado, es decir, que tendría una sola capa que podría ser visualmente observada como dos capas. Se encuentra normalmente en lo que es la tráquea y el árbol bronquial. Su función principal en esta vendría siendo la secreción y conducción. También se encuentra en el conducto deferente, que tendría absorción y conducción. Se encuentra en los conductos eferentes del epididimo. Ahora pasaríamos a los estratificados. Si hablamos de estratificados, hablamos de dos o más capas. Eso es muy importante al momento de tener en cuenta la clasificación general. Entonces, si hablamos de un plano estratificado, hablamos de
la célula morfológicamente y con una altura de forma plana o escamosa. Estratificada vendría teniendo dos o más capas. En este caso se encuentra en lo que es la epidermis, en el cual sirve de barrera y protección este tipo de epitelio. También lo encontramos en la cavidad bucal y en el exófago, además de la vagina. Ahora, otro tipo de epitelio vendría siendo el cúbico estratificado. Al hablar de cúbico, hablamos de células morfológicamente con forma de cubo o cuboidales, y si hablamos de estratificado se habla de dos o más capas. Ahora se puede encontrar directamente en lo que son los conductos de las glándulas sudoríparas, en los cuales tiene la función principal de ser barrera y conducción. También se puede encontrar en grandes conductos de las glándulas exocrinas y también en la unión anorrectal. Ahora, otro tejido epitelial que vamos a encontrar o vamos a aprender a determinar en estos módulos será el cilíndrico estratificado. El cilíndrico estratificado se encuentra ubicado en grandes conductos de glándulas exocrinas. Sirve de barrera, tiene la función de ser barrera y conducción. También podemos encontrarlo en la unión anorrectal. Si encontramos el cilíndrico estratificado, determinamos forma o morfología cilíndrica de bastones. Estratificado va directamente relacionado con el tipo de capas, que en este caso serían dos o más capas. Ahora pasamos al epitelio de transición. Este epitelio puede ser llamado también urotelio. Tiene la característica de tener el cambio de un tipo de células a otro tipo de células en la parte superior. Los que se encuentran más cercanos a la lámina basal tienden a ser de forma cúbica o cuboidal, mientras que van llegando a la superficie se van achatando las células como tal. Lo podemos encontrar en los cálices renales, en los uréteres, la vejiga y la uretra. Sirve de función principal de barrera y distensibilidad. Bueno, eso es todo. Chao, chicos. Bueno, chicos, siguiendo con la temática del tejido epitelial, vamos a hablar en este caso de lo que son las células epiteliales. Rebobinando de la primera parte que vimos anteriormente, podemos establecer que las células epiteliales son las células que se encuentran directamente en el tejido epitelial. Ahora, otra de sus características o una forma de clasificarlas a grosso modo de forma general vendría siendo por morfología y altura. Cuando hablamos que es por morfología y altura, debemos determinar primero, en la primera imagen, podemos determinar lo que es directamente el tipo de células. Entonces, hablaríamos de lo que es una de tipo plano, que tendría morfología plana o escamosa como tal. Hablaríamos de unas células de tipo cuboidal, que vendrían siendo en forma de cubos, y hablaríamos de unas células cilíndricas. Estas células cilíndricas tendrían forma de cilindros o bastones. En sí, estas son la morfología y altura en las cuales se pueden clasificar las células epiteliales. Ahora, cuando hablamos de células epiteliales, debemos tener muy en cuenta que hablamos directamente de una polaridad de la célula. Entonces, las células epiteliales, en este caso, hablaríamos de células epiteliales de tipo absorbente. Resulta y pasa que, como encontramos en la imagen, podemos observar regiones. Entonces, hablaríamos de una región basal, hablaríamos de una región lateral, hablaríamos de una región apical. Ahora, los espacios que se pueden dar entre células se llaman espacios intercelulares. Ahora pasamos directamente a lo que es la polaridad de la célula epitelial. Cuando hablamos de la polaridad de la célula epitelial, podemos hablar de tres dominios principales, que serían un dominio apical, un dominio basal y un dominio lateral. Ahora, teniendo en cuenta estos dominios, tenemos que poder pensar directamente en que cada uno de estos tiene la característica
de que se encuentra o se definen sus características tanto en estructura como función de acuerdo a si es específico como tal. Ahora, teniendo en cuenta esto, algo muy importante que podemos determinar son sus características. Cuando hablamos del dominio apical, hablamos directamente de que contiene estructuras importantes. Estas estructuras importantes tienen funciones como la protección. Cuando se habla directamente de la protección, en este caso, en este dominio, hablamos de la protección de la superficie epitelial. Esta protección, un ejemplo de ella puede ser determinada como las especializaciones de este dominio, que vendrían siendo, en este caso, un ejemplo serían los cilios, que los podemos encontrar en lo que es la vía respiratoria. Otra parte importante, otra función importante en este caso podría ser lo que es la absorción. Esta absorción de sustancias como microvellosidades en el epitelio intestinal es donde las encontramos. Directamente la absorción la podemos llevar a cabo por las microvellosidades. Estas vienen siendo otras especializaciones del dominio apical como tal. Ahora, cuando hablamos de dominio apical, lo primero que ustedes van a observar es la parte superior de la célula como tal. Ese vendría siendo el dominio apical, la parte superior. Si nosotros pensamos, podemos hacer una analogía. Si pensamos directamente en el cuerpo humano, un ejemplo, entonces podríamos pensar que el cuerpo humano sería una gran célula. Entonces, el cabello podría ser las especializaciones del dominio apical. Ahora, cuando hablamos de esto es muy importante determinar bien cada estructura, es decir, cada dominio en donde se encuentra dentro de la célula o fuera de la célula y que permite, sobre todo funcional. Ahora, cuando hablamos de las especializaciones del dominio apical, nos vamos directamente a lo que es las microvellosidades, estereocilios y cilios. Resulta y pasa que estas tres vienen siendo evaginaciones. Cuando hablamos de una evaginación citoplasmática, tenemos que tener en cuenta que es un resultado del citoplasma. Entonces, si en este caso hablamos de lo que es las microvellosidades, hablamos de evaginaciones citoplasmáticas que tienen la característica de contener un solo núcleo, es decir, tienen un núcleo. Este núcleo es de filamentos de actina, lo que produce en sí que hayan proyecciones cortas y de tipo irregular. Es decir, no todas tienen la misma proyección y no todas tendrían la misma altura como tal. Ahora pasaríamos a los estereocilios. Los estereocilios también pueden ser llamados estereovellosidades. Estas generalmente también pueden ser llamadas microvellosidades. La diferencia como tal de las microvellosidades en sí es que los estereocilios son microvellosidades que son completamente inmóviles. Además de esto, otra diferencia que son largas. Y una similitud es que tienen un núcleo de filamentos de actina. Ahora podríamos hablar de lo que son otras especializaciones que vendrían siendo los cilios. Resulta y pasa que los cilios también son evaginaciones. Esas evaginaciones vendrían siendo citoplasmáticas. Ahora, la diferencia generalmente con estos cilios es que hablamos de que contienen haces de microtúbulos. Esa es su mayor característica como tal. Ahora podemos hablar de lo que es el dominio lateral. Cuando hablamos de dominio lateral, vamos a pensar directamente en cómo una célula se encuentra al lado de la otra. Entonces, cuando hablamos de dominio y de polaridad celular, hablamos de moléculas de adhesión. En este caso vamos a hablar de unas que se llaman CAM, es decir, moléculas de adhesión celular. Unas muy importantes en este caso vienen siendo las uniones de tipo ocluyente. Cuando nosotros hablamos de uniones de tipo ocluyente, vamos a pensar directamente en una función. Esa función sería una función de barrera. Estas servirían como una barrera de difusión de tipo intercelular, generalmente entre células que se encuentran una al lado de la otra. Ahora pasaríamos a otras muy importantes, que vendrían siendo las uniones comunicantes. Cuando nosotros hablamos de uniones comunicantes, vamos a hablar directamente de que permiten un paso directo de moléculas. Estas moléculas
son moléculas de señalización. Generalmente van de una célula a otra célula, generando una actividad coordinada, es decir, una de esas actividades puede ser el transporte de fluidos como tal. Ahora pasamos a lo que es el dominio basal. Resulta que este dominio es uno de los más fáciles de observar. Cuando nosotros pensamos en dominio basal, lo primero que se nos debe venir a la cabeza sería la membrana basal, membrana o lámina basal. Resulta y pasa que cuando hablamos de esta, pensamos en una ubicación. Esta ubicación se da cerca a las primeras células que encontramos, es decir, la lámina basal sería el sitio en el cual las células se adhieren de manera estructural al tejido, es decir, sería como la división entre el epitelio y el tejido subyacente. En este caso hablaríamos del subyacente, que sería el tejido conectivo. Ahora, como todos los dominios, resulta y pasa que hablaríamos de unas especializaciones que podrían ser uniones células matriz. Es decir, estas uniones de tipo celular matriz extracelular, hablaríamos directamente de que permiten que se fije una célula a la matriz extracelular. Es decir, las células se fijarían a la matriz extracelular como tal. Ahora, otra de las características más importantes es que se generan repliegues de la membrana de tipo celular. Cuando hablamos de membrana de tipo celular, hablamos de basal. No hay que olvidar este término. Ahora, esto permite que se aumente la superficie de tipo celular, lo que lleva a que haya más facilidad para interactuar o interaccionar. Estas interacciones se dan entre células que se encuentran de forma adyacente y esas células interaccionan o interactúan con proteínas de la matriz extracelular. Bueno, chicos, no siendo más, nos vemos en el próximo. Hola chicos, vamos a seguir con la temática del tejido epitelial. En este caso vamos a ver ya a fondo los tejidos, pero primero debemos recapitular sobre las temáticas anteriormente realizadas. Entonces vamos a recordar, si el tejido epitelial tiene una capa o estrato vendría siendo simple, si tiene dos o más estratos vendría siendo estratificado. Ahora, teniendo en cuenta su morfología y altura, podemos hablar de una morfología plana o escamosa, podríamos hablar de una cúbica en forma de cubos, podríamos seguir con una cilíndrica que es en forma de cilindros o bastones y podríamos hablar de un pseudoestratificado que sería un falso estratificado. También podríamos hablar de que hay planos estratificados que serían prácticamente con células de morfología plana, dos o más capas. También hay cúbico, cilíndrico y de transición. El de transición viene siendo el urotelio como tal. Ya teniendo claridad sobre esa temática, vamos a pasar directamente a lo que son los tipos de epitelio. En este caso, hablaríamos de lo que es el epitelio plano o escamoso simple. Cuando hablamos de este epitelio, es de claridad que debemos sacar las características más importantes. Simplemente por el título podemos observar lo que es la morfología. En este caso hablamos de una morfología o altura que sería plana o escamosa y hablaríamos de un solo estrato, por ende hablaríamos de un epitelio simple. Su forma vendría siendo, la forma como tal vendría siendo aplanadas. Ahora, su ubicación va directamente relacionada también con su función. En este caso podemos hablar de un recubrimiento, que sería, como muestra en la imagen, el riñón humano, es decir, podemos encontrarlo en la capa parietal de la cápsula de Bowman. También podemos encontrarlo en lo que es en alvéolos pulmonares, vasos linfáticos y sanguíneos, cavidades peritoneal y pleural. Ahora, teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra este tipo de epitelio, lleva a cabo unas funciones específicas, que serían que sirve de membrana limitante, generalmente obtiene la característica de poder transportar líquidos, llevar a cabo un intercambio gaseoso, cubrir la función de lubricación y poder determinar o ayudar en la disminución de la fricción.
Ahora, si podemos relacionar estas funciones con el epitelio, podríamos establecer que en la capa parietal de la cápsula de Bowman se llevan a cabo lo que es funciones como membrana limitante, transporte de líquidos, intercambio de líquidos como tal. Ahora, teniendo en cuenta que también habría una disminución de la fricción. Algo claro cuando hablamos de este tipo de epitelio son las características y funciones que tiene dependiendo de dónde se encuentra. Ahora, si miramos esta imagen, podemos determinar primero algo muy característico de los epitelios que vendría siendo la lámina basal. Como vimos anteriormente, las células tienen lo que es el dominio basal. En este caso hablamos directamente de la lámina basal. Otra de las estructuras que podemos observar en este caso sería el epitelio. Como estamos hablando de escamoso simple, vamos a ver que las células son aplanadas y solamente tienen un estrato o una capa. En este caso veríamos el epitelio plano simple del endotelio. Teniendo en cuenta que lo que ustedes observan como punticos rojos vendrían siendo las hematíes que se encuentran en la luz. Ahora, lo que observan alrededor de esos hematíes van a ser el tejido o epitelio plano simple. Teniendo en cuenta que lo que más vamos a observar sería el núcleo aplanado de las células endoteliales. Ahora pasamos directamente a lo que es el epitelio cilíndrico simple. Resulta y pasa que este epitelio solamente por observación, tanto en observación en placa como por su nombre, podemos establecer que tiene células de tipo cilíndrico. Estas células cilíndricas se encuentran en una sola capa, por lo que viene siendo un epitelio simple. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de su ubicación. En este caso, tiene la característica o se encuentra ubicado en el sistema digestivo, aparte de todo, la vesícula biliar y conductos grandes de lagunas de glándulas. Ahora, algo importante para establecer en cuanto al sistema digestivo es que lo vamos a encontrar en lo que es el tubo digestivo. En este caso podemos encontrarlo en lo que es las 3 regiones del estómago y las 3 regiones del intestino delgado, que serían del estómago, fúndica, pilórica y cardial, del intestino, ileón, yeyuno y duodeno. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos de este epitelio vamos a encontrar que se encuentra especializado en funciones como la absorción y secreción en el tubo digestivo. Otras funciones que cumple dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado van a ser de transporte y la función general que tiene el epitelio sería una protección. En este caso hablaríamos de una protección de tipo mecánico. Ahora, como observan en las imágenes, podemos determinar primero que las células se ven completamente cilíndricas. Como estamos hablando de lo que es el estómago, vamos a encontrar este epitelio cilíndrico de una sola capa. Cuando vemos el estómago de la región fúndica, vamos a encontrar pequeños espacios blancos o translúcidos. Estos espacios son prácticamente células que se llaman células de tipo caliciforme. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora, lo que señala directamente al epitelio vendría siendo lo que es la lámina. La lámina se encuentra revistiendo el epitelio, es decir, revistiendo las células cilíndricas. Luego vienen las células cilíndricas acompañadas de células caliciformes cuando estamos hablando de la región fúndica. Luego vemos la membrana basal y posteriormente encontramos el tejido conectivo o conjuntivo. Lo mismo ocurre con la región pilórica. Lo único es que en este se observan las células cilíndricas más unidas, no se observan en bien definidas células caliciformes como tal. Tiene la misma línea, es decir, hablaríamos de lo que es el epitelio, hablaríamos como tal de la lámina o membrana basal y hablaríamos del tejido conectivo o conjuntivo. Ahora, en este caso, en esta imagen podemos ver lo que es el intestino delgado. Cuando observamos estas dos imágenes podemos contraponer que una vendría siendo la placa y la otra vendría siendo un diagrama teórico. En este caso podemos determinar que el intestino estaba revestido por células epiteliales de tipo cilíndrico. El núcleo se encuentra en la zona basal de la célula como tal. Es importante tener en cuenta que este núcleo cuando es cilíndrico, tiende a ser alargado.
¿ok? Entonces, otra de sus particularidades es que en el dominio apical tiene proyecciones que se llaman microvellosidades. En este caso vamos a hablar de unas en especial que serían las llamadas borde de cepillo. Estas microvellosidades tienen la particularidad o la función de participar en la absorción de ya sean proteínas, azúcares o lípidos como tal. Además de esto, se liberan por el dominio vasolateral hacia la sangre para que las transporte al hígado. Ahora pasamos a uno de los epitelios más interesantes y relativamente sencillos a la hora de observar una placa. Sería el epitelio cuboidal simple. Si estamos hablando de cuboidal, vamos a pensar directamente en su morfología y altura, que sería de forma de cubos o cuboidal. Y hablaríamos de simple, que vendría teniendo solamente un estrato. Ahora, cuando pensamos directamente en que son cuboidales, vamos a pensar en un corte transversal, es decir, donde vemos las células casi cuadradas, teniendo en cuenta que el núcleo de estas células viene siendo esférico y siempre lo vamos a encontrar en el centro. Ahora, partiendo de esto, vamos a establecer lo que es la ubicación. Cuando hablamos de ubicación, vamos a hablar de que se encuentra generalmente en conductos secretores de muchas glándulas. Además de esto, podemos encontrar que cubren el ovario, forman túmulos renales en los folículos de la glándula tiroides. Ahora, algo importante es que podemos encontrarlos en la glándula tiroides. Entonces, en este caso es la glándula que estamos observando en la imagen. Si ustedes observan, vemos claramente los núcleos que son completamente coloreados de tipo morado o violeta y el citoplasma sería lo rosado. Ahora, solamente es una capa y solamente se ven las células cuboidales. El centro es donde se llevan a cabo las funciones de secreción, absorción y protección. Estas son muy importantes ya que se dan de acuerdo al epitelio en donde se encuentra. Ahora hablaríamos directamente del epitelio cúbico simple, pero ubicado en el túbulo colector renal. Entonces, cuando hablamos de este túbulo colector renal, vamos a hablar directamente de estructura. Entonces, pensamos, es el revestimiento interno de los túbulos renales, además de los folículos tiroides que corresponden a una capa que es única, y esta capa única es de células de tipo cúbico o cuboidal. Ahora, generalmente participa en absorción, secreción y por ende en el transporte activo de iones. Esto sería relacionado con lo que es la ubicación del riñón. Ahora pasaríamos directamente a lo que es el epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Ahora, como su nombre lo indica, ya hablamos directamente de dos capas, en dos o más capas, ya que es estratificado. Ahora, si pensamos en escamoso, vamos a pensar que sus células tienden a ser aplanadas, es decir, se achatan completamente llegando a la superficie del epitelio. Ahora, cuando se dice no queratinizado es porque no tiene queratina. Ahora, directamente vamos a pensar en ubicación. Entonces, se encuentra en boca, epiglotis, pliegues bucales, exófago y vagina. Las funciones primordiales, si se encuentran en esta zona, serían secreción, por ende absorción, y la que es general para estar en un epitelio sería la protección. Ahora, como vemos en la imagen, estamos determinando como tal o viendo el epitelio escamoso estratificado con una queratinización moderada, que sería ubicado en el exófago. Si bien se observa, este epitelio está constituido por células basales. Estas células basales se encuentran indiferenciadas y se encuentran especializadas en división o función mitótica. Cuando hablamos de estratificado, vamos a pensar que tiene dos o más capas o estratos. Aparte de esto, vamos a pensar que en la parte superior, en este caso en el exófago, contiene una leve queratina. Esta leve queratina es para proteger al tejido frente a la acción mecánica de la comida que se va ingiriendo durante el proceso de alimentos o alimentación. Ahora, cuando pensamos en esto, nos vamos a que las células que se encuentran en la forma más externa siempre van a conservar sus núcleos.
Por esto, cuando hablamos de una queratinización moderada, vamos a pensar directamente de que también es llamado epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Ahora, importante para observar es que si ven bien el diagrama teórico, van a observar en la parte superior cercana a la luz se va a observar lo que son las células escamosas superficiales con unos núcleos bien achatados como tal. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que es más cercano a la lámina basal vienen siendo las células basales, que son en su gran mayoría o son bien definidas como las cuboidales. Ahora, siguiendo o subiendo en el estrato, ellas se van aplanando o se van achatando hasta colocarse en su parte superior como células de tipo escamoso. Ahora pasaríamos a lo que es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Si pensamos bien, este tiene las mismas características que el anterior, lo único es que en este sí vamos a encontrar como tal la queratina. Ahora, cuando hablamos de epitelio estratificado escamoso queratinizado, pensamos directamente en dos o más estratos. Las células o morfología y altura hablamos de plana o escamosa, y la característica más sobresaliente en el título y cuando observamos la placa es que se observa queratina en la dermis de la piel. Generalmente, cuando hablamos de esto, vamos a encontrar que la capa más cercana a la membrana basal siempre está compuesta por células cúbicas altas o cilíndricas en hilera. Todo depende de cómo se observe. De acuerdo a la placa, observamos todas estas características y la ubicamos directamente o la establecemos como piel gruesa humana. Si bien seguimos con este tipo de epitelio, vamos a encontrar que hay una abundante queratina en lo que es la epidermis. La característica primordial, de acuerdo a la imagen que observamos, sería que no se ven los núcleos en las células que se encuentran más externas. Obviamente, las que se encuentran más cercanas a la luz. Teniendo en cuenta todo lo aprendido durante estos videos, vamos a definir algo. Desde la parte superior vamos a observar lo que son las células escamosas o completamente achatadas del epitelio estratificado, queratinizado. Entonces, a medida que van bajando y van llegando hasta la lámina basal, vamos a encontrar lo que es en la lámina basal soportadas células basales. Generalmente podemos encontrarlas en fusión mitótica, pero en este caso no las encontramos, solamente las encontramos como células de tipo basal. Ahora, la lámina sirve como barrera y como paso o transporte de nutrientes al epitelio, ya que como hemos visto el epitelio es avascular, por ende no tiene irrigación sanguínea. Ahora, siguiendo después de la lámina basal, vamos a encontrar lo que es el tejido conectivo o conjuntivo. Esta temática la veremos más adelante. Ahora pasamos a lo que es el epitelio estratificado cuboidal. Cuando hablamos de epitelio estratificado cuboidal, vamos a hablar de algo muy importante. Resulta que este epitelio tiene la característica de que posee dos capas de epitelio, es decir, dos estratos como tal. Por eso hablaríamos de un epitelio estratificado. Otra característica es que su morfología y altura tiende a tener células de tipo cuboidal o en forma de cubos. Ahora, algo importante es su ubicación. Hablaríamos de un recubrimiento de algunos conductos de glándulas salivales y conductos de glándulas sudoríparas. Como estamos hablando de eso y estamos hablando de glándulas salivales y sudoríparas, tenemos que pensar directamente en funciones como lo que es secreción y absorción, y la general de todos los epitelios, que vendría siendo la protección mecánica como tal. Si ustedes observan bien lo que es la imagen, vamos a poder determinar al lado de la luz bien definidos lo que son los núcleos céntricos. Vemos bien determinadas las células cuboidales y en la segunda capa lo único que se observa bien claro son lo que son los núcleos. Estas son las dos únicas capas que posee este epitelio. Ahora, pasamos directamente al epitelio estratificado de transición. Cuando hablamos nosotros de epitelio estratificado de transición, vamos a pensar directamente en la forma de las células. En este caso, la forma tiende a ser aplanada cuando se encuentra distendida y cupular cuando se encuentra relajada. Ahora,
¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra exclusivamente en las vías urinarias. También puede ser definido o llamado como urotelio. En este caso podemos observarlo desde los cálices renales hasta lo que es la uretra. Como estamos hablando de sus funciones, de acuerdo a donde se encuentra ubicado el epitelio, vamos a hablar en este caso, de funciones de distensibilidad. Eso es muy importante, ya que cambia su forma y le permite la transición, y la general del epitelio, que sería la protección. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar la imagen. Esta es la vejiga humana, urinaria, obviamente. Cuando nosotros vemos prácticamente la placa, vamos a observar primero en la parte superior, vamos a observar unas placas. Estas placas se encuentran en la zona o dominio apical de cada célula. Entonces, esto genera que las células superficiales tengan su placa, mientras que lo que son las células basales, que se encuentran más cercanas a la lámina o membrana basal, no la tengan, solamente aquellas que llegan a la superficie. Ahora, otra de sus características, algo importante, si observamos la imagen o el diagrama teórico, es que estas tienden a estar completamente en su forma determinada al momento de encontrarse vacías, es decir, que observamos que todas salen de la lámina basal. Lo único es que no todas llegan a la superficie y no todas obviamente tienen las placas. Ahora, al estar repleta de orina la vejiga, es decir, el tejido de transición estratificado o el urotelio, vamos a observar que estas pierden su forma como tal, pero no ocurre nada. Ellas solamente se llenan de orina y luego vuelven a estar vacías para llegar a su forma normal. Ahora pasamos a lo que es el epitelio pseudoestratificado. Entonces, cuando observamos este epitelio pseudoestratificado, vamos a pensar en que las células siempre van a estar en una lámina basal, pero obviamente, como hablamos de pseudoestratificado, vamos a pensar que no todas van a llegar a la superficie del epitelio. Entonces, cuando hablamos de esto, la forma generalmente de las células de la superficie va a tender a ser cilíndrica. Entonces, si se observa o se piensa por qué es un pseudoestratificado y por qué no sería un estratificado cilíndrico, entonces se piensa directamente en que solamente tiene una capa, pero visualmente nuestros ojos piensan que podrían ser dos o más. Entonces, pseudoestratificado significa que es un falso estratificado. Ahora, vamos a pensar en la ubicación. Resulta y pasa que tiene la característica de recubrir lo que son bronquios primarios, conductos deferentes, la mayor parte de la tráquea, la cavidad nasal, el epididimo, la cavidad timpánica y la trompa auditiva, el saco lagrimal y la uretra masculina. Ahora, de acuerdo al lugar donde se encuentren, van a ser especializadas sus funciones, pero a grosso modo podemos hablar de lo que es protección, absorción, secreción y lubricación. Ahora, siguiendo con esto, vamos a observar bien lo que es esta placa de epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. En este caso, vendríamos hablando de lo que es el epididimo. Ahora, entonces, en este caso podemos encontrar primero que todo unas células de tipo cilíndrico. Esas células cilíndricas son las que tienen las especializaciones en el dominio apical. Estas especializaciones serían los estereocilios. También tienen un aparato de Golgi que es muy desarrollado como tal. Entonces, al ser bien desarrollado y tener tanto el aparato de Golgi como tener los estereocilios, vamos a denominarlas como tal células principales. Y luego podríamos hablar de un segundo tipo de células, que serían las células basales. Estas células basales se encuentran unidas siempre a la lámina basal. Algo importante para aclarar es que las células basales y las células principales siempre van a estar asociadas a la lámina basal, pero las células principales son aquellas que van a llegar a la luz, es decir, las cilíndricas son las que van a llegar a la luz y por ende las que van a tener los estereocilios. Ahora, generalmente es posible poder visualizar espermatozoides cercanos a la luz o en la luz como tal. Bueno, otra manera o otro
lugar en donde podemos encontrar este epitelio cilíndrico, pseudoestratificado en este caso, sería en lo que es la tráquea. Ahora, algo muy claro para tener en cuenta es que en algunas ediciones o en algunos libros podemos encontrar que también es llamado epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Sobre todo lo denominan así cuando hablamos de tráquea. Ahora, teniendo en cuenta ya la ubicación que sería en la tráquea, y determinando que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, vamos a determinar o establecer los tipos de células. En este caso vamos a encontrar unas células cilíndricas que tienen cilios y estos cilios se encuentran en el dominio apical. Vamos a luego establecer células basales. Esas células basales se encuentran pegadas o establecidas a la lámina basal y luego vamos a encontrar células caliciformes. Algo muy importante es que en la tráquea encontramos estas células caliciformes que tienen una función especial. En este caso, en la tráquea, son células secretoras de moco. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a poder identificar que las células ciliadas cilíndricas y las células que son caliciformes se unen siempre a la lámina o la membrana basal y van a tener la particularidad de que llegan a la superficie, es decir, llegan a la luz. Mientras que las células basales no llegan a la parte superior del epitelio. Ellas se mantienen adheridas a lo que es la membrana o lámina basal, sin poder alcanzar la luz. Chao, chicos. Los tejidos, entre las células que componen el cuerpo, se disponen en los 4 tejidos básicos. Los grupos de estos tejidos están integrados en diversas estructuras organizacionales y funcionales dentro de los órganos, que llevan a cabo las funciones del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que estos tejidos básicos los vamos a encontrar en cualquier órgano del cuerpo y en cuanto a los órganos del cuerpo, obviamente van a estar organizados en los diferentes sistemas. A eso es lo que hace referencia al test. Bueno, esos 4 tejidos básicos son el tejido epitelial, que va conjunto a las glándulas, porque las glándulas se derivan de los mismos epitelios, o sea, los epitelios forman las glándulas. Por eso también es común que usted encuentren que llamen a las glándulas epitelio glandular. Entonces, ese epitelio, dependiendo del órgano en que se encuentre, pues va a formar diferentes tipos de glándula. No es que todos los epitelios formen la misma glándula, dependiendo del órgano, dependiendo del sistema, dependiendo del sitio y de qué epitelio se derive, van a formar diferentes tipos de glándulas. Entonces van a formar glándulas exocrinas, van a formar glándulas endocrinas y además de esto, estas van a secretar diferentes productos dependiendo del órgano y la función que éste requiera. Tenemos el tejido conectivo. Este tejido conectivo, pues como su nombre lo dice, dependiendo de la traducción, también lo pueden encontrar como tejido conjuntivo, que es lo mismo, es el que ayuda a unir otros tejidos, pero no solo eso, también dan soporte estructural, o sea, soporte al cuerpo. Por ejemplo, el hueso es un tejido conectivo especializado, le sirve de protección, de almacenamiento. También el tejido conectivo van a estar almacenando o contribuyendo a la irrigación del cuerpo, tanto la parte vascular, como son las venas, las arterias, los vasitos, y los vasos linfáticos, como la parte nerviosa. ¿Sí? Los diferentes nervios a través de los tejidos conectivos van hacia las diferentes partes del cuerpo. Bueno, tenemos el tejido muscular, ese es otro de los tejidos básicos. El tejido muscular, pues vamos a ver que el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco y también el tejido muscular liso. Le estaba diciendo que existe el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En el caso del músculo esquelético, pues lo vamos a encontrar revisando lo que es el esqueleto, y ahí está el nombre. El músculo cardíaco, pues obviamente lo vamos a ubicar solo en el corazón, pero en el caso del músculo liso, sí lo vamos a dar en diferentes órganos o haciendo parte de diferentes órganos que a su vez están en diferentes sistemas. Por eso este músculo liso lo llama músculo visceral. Y tenemos por último el tejido nervioso. El tejido nervioso pues está conformado por las neuronas, que en la mayoría se encuentran en el sistema nervioso central, algunas también en el periférico, y hay diferentes receptores nerviosos que los vamos a ubicar en diferentes órganos del cuerpo, y también los nervios, que estos sí están irrigando todas las partes del cuerpo. El epitelio separa del medio interno del medio externo mediante láminas de células compuestas por complejos de división y de adhesión celular. ¿Qué nos está diciendo acá? Que los epitelios lo que hacen es revestir los órganos. Entonces todos los epitelios son de revestimiento y los vamos a encontrar siempre hacia la luz. ¿Cómo así hacia la luz? Hacia la periferia del órgano.
Un ejemplo muy fácil y que ustedes lo pueden ver en estos momentos, el sistema tegumentario que sería la piel, la epidermis. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver, que llamamos piel, esa zona es la epidermis, que es un epitelio específico de la piel. Lo que podemos ver, no está revistiendo, eso es un epitelio. Entonces, siempre los epitelios van a estar revistiendo los órganos. ¿Para qué? Para protegernos del medio externo, como lo dice, y también protegen del medio interno si estos órganos, digamos, son huecos, como que, como una vena, tiene su parte externa y su parte interna, entonces siempre va a estar revestida en su parte externa por un epitelio, pero en su parte interna también va a estar revestida por un epitelio. Complejos de unión y adhesión celular. Ahí está haciendo referencia a ciertas sustancias o ciertas características que tienen los epitelios para mantenerse unidos y unidos también al tejido conectivo que está inmediatamente debajo. Todos los epitelios poseen características que les son comunes, como encontrarse formados por células adheridas entre sí, que eso hace parte de la unión celular y los complejos de unión, con escasa sustancia extracelular. ¿Qué quiere decir? Que están tan pegados unos con otros que el espacio que hay entre epitelio y epitelio es muy mínimo. Y cuando hablen de sustancia extracelular, es lo que está por fuera de la célula de la cual estemos viendo. En este caso estamos viendo epitelio. Entonces está diciendo que por fuera de esta célula hay poca sustancia extracelular. Quiere decir otro tejido aparte de la célula. Bueno, entonces muy poca. Formar capas celulares que revisten superficies separando compartimentos y formar agrupaciones de células que pueden secretar diferentes compuestos y carecer de vasos sanguíneos. Bueno, acá tenemos tres características. Estos van a formar diferentes capas celulares. Podemos encontrar epitelios con una capa, dos o muchas más capas. Estos epitelios forman agrupaciones de células y tienen la característica de formar una glándula. Y al formarla, pues se van a secretar diferentes compuestos. Por eso hablamos de las glándulas, porque derivan de los epitelios y tienen esa característica. No solo de secretarla, también de formar la secreción. Carecer de vasos sanguíneos. Los epitelios nunca vamos a encontrarlo con vasos sanguíneos. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cómo se nutren los epitelios? A través de los pequeños capilares, los cuales llegan a un sitio que se llama la lámina basal, que es donde nacen los epitelios. Y a través de esa lámina basal es que se nutre. Pero nunca, nunca dentro del mismo epitelio vamos a encontrar vasos sanguíneos. Los epitelios se organizan en capas o membranas, cubren o delimitan diversas superficies corporales y envuelven las glándulas. Quiere decir que en cualquier órgano que estemos viendo siempre va a estar un revestimiento epitelial, delimitando porque está en la superficie. Todas las moléculas o sustancias que entran o salen del cuerpo deben pasar a través de una capa epitelial. Los epitelios pueden ser una barrera impermeable. ¿Qué quiere decir? Como la epidermis de la piel, que esta no deja pasar nada a través de la capa epitelial. Evita que cualquier patógeno, humedad, sustancias pueda pasar a través de este epitelio hacia dentro del cuerpo. Pero también adentro del cuerpo hay epitelios que tienen una característica de ser una membrana semipermeable. Quiere decir que sí dejan pasar algunos iones, algunas moléculas, componentes a través de su membrana epitelial. O una muy característica podría ser el epitelio que reviste los alveolos. Los alveolos entonces tienen la función del intercambio gaseoso. Quiere decir que a través de esto, a través de ese epitelio, pasa lo que es oxígeno hacia adentro de los tejidos y expulsa el dióxido de carbono. Eso es un paso de sustancias a través de una capa epitelial. En muchos casos, estas capas epiteliales modulan este paso, regulando así los mecanismos homeostáticos normales. Pueden cambiar sus características para hacer ese cambio de iones o de moléculas a través de esa capa epitelial. Algunas membranas epiteliales protegen al cuerpo, otras permiten la absorción que se produzcan con eficiencia. ¿Cómo así que absorción? Sí, algunos epitelios tienen una característica de absorción. Un ejemplo también muy típico es el epitelio que reviste los intestinos. Intestino delgado o intestino grueso en gran parte, sobre todo lo que es colon. Ahí vamos a ver que el epitelio de esa zona tiene unos pelitos diminutos que se llaman las microvellosidades y estos tienen la característica de la función de absorción de los nutrientes. Hay otras características, otros epitelios que tienen
estereocilios que también tienen alguna función de absorción y también de transporte. La mayor parte de los epitelios provienen del ectodermo, del endodermo, aunque algunos proceden del mesodermo. Estas tres capas de las cuales estoy hablando hacen parte de las capas embrionarias, las que va a encontrar en cualquier embrión. Los embriones están compuestos inicialmente por una sustancia que se llama el mesénquima o el tejido mesenquimal, que no es más que el tejido embrionario mesenquimatoso, y este está ubicado en estas capas embrionarias. Dependiendo la capa embrionaria, se van a formar diferentes tejidos y diferentes órganos, porque si no estuviese dividido en estas tres capas embrionarias, hubiera un amasijo de órganos, una mezcla de órganos, y no tendríamos como una disposición o una organización de los órganos dentro de él. Por ejemplo, acá tenemos el ectodermo, que sería la capa embrionaria más externa, tenemos el mesodermo, que sería la capa media, y tenemos el endodermo, que es la capa más interna. Cada uno de ellos va a formar diferentes tejidos, diferentes órganos. Como estamos hablando de epitelios, vamos a ver de qué capa embrionaria van a originar los diferentes epitelios. El ectodermo origina lo que es la epidermis, que sería el epitelio que reviste la piel, el revestimiento de la cavidad bucal, nasal, la córnea, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. Observen que cada uno de estos órganos y tejidos y estructuras son externos, ¿cierto? Es lo que más está más externo en el cuerpo. Por eso provienen del ectodermo, que sería la capa embrionaria más externa. Tenemos el endodermo, que sería la capa más interna en el embrión. Esta va a formar lo que es el revestimiento o el epitelio del aparato digestivo, el epitelio del aparato respiratorio, así como las glándulas del sistema digestivo. Tenemos el mesodermo, que sería la capa media. Esta procede de los túbulos uriníferos, del riñón, el revestimiento del aparato reproductor y circulatorio y el revestimiento de las cavidades corporales. Vamos a la clasificación de los epitelios. Los epitelios se basan en dos parámetros para la clasificación: por la disposición de las células, quiere decir por la cantidad de capas que este epitelio presenta. Entonces, si la membrana epitelial está constituida por una capa de células superficiales, se denomina simple, pero si tiene dos o más capas, se denomina estratificada, y también se clasifica por su forma o por su morfología, que sería lo mismo. Entonces, según su forma o morfología, las células superficiales se clasifican en planas o escamosas, que se puede utilizar cualquiera de los dos nombres, o plana o escamosa, no es que sean dos diferentes, cúbicas y cilíndricas. Lo que pasa es que más para el simple se le utiliza la palabra plana, y para los estratificados se utiliza más la palabra escamosa, por la forma en que se ven en el tejido. Acá tengo una tabla donde nos muestra antes la clasificación. Mira, ahí están los simples: epitelio escamoso simple o plano simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple. Ojo, acá en el simple plano o simple escamoso, mire que hay unas subdivisiones acá. Endotelio está haciendo referencia a un epitelio más interno, pero eso es cuando el órgano en el que se ubica tiene un epitelio un poco más externo. Ejemplo, en el sistema circulatorio. Entonces, si estamos viendo una arteria, por ejemplo, lo que reviste la parte interna de la arteria sería el endotelio, porque en la parte interna ya es el hueco, ¿cierto? Por donde pasa la sangre, y debajo de esta no va a haber otro epitelio. Por eso se le llama endo, quiere decir último epitelio. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del sistema digestivo o de la misma arteria, en la parte externa de la arteria o en la parte externa del estómago, intestino delgado, intestino grueso, en la parte externa hay un revestimiento epitelial también, ¿cierto? Lo que está contra la luz, contra la parte externa. A ese epitelio se le llama mesotelio o un epitelio medio, porque más dentro de este mismo órgano, que ya sería en la parte interna, hay un endotelio, ¿sí? Meso porque, epitelio medio porque está revistiendo externamente, pero como ese es un órgano hueco, internamente hay otro epitelio. Entonces, por eso lo llaman ahí mesotelio. Pero esos nombres, como ya lo dije, endotelio, mesotelio, este es muy utilizado en el sistema circulatorio y ese mesotelio es muy utilizado en el sistema digestivo. Vamos a ver los estratificados, pasa lo mismo: estratificado escamoso, este se subdivide en dos: epitelio cúbico, estratificado también, y epitelio cilíndrico estratificado. Y tenemos lo que se llaman los epitelios especiales o categorías especiales, los cuales son, que es el epitelio pseudoestratificado, que este se subdivide en dos, y el epitelio transicional. A este se le llama urotelio, también vamos a utilizar este nombre cuando veamos el tema. ¿Por qué? Porque este epitelio es exclusivo del sistema urinario, de ahí el uro.
epitelio del sistema urinario. Quiere decir que no lo vamos a encontrar en otro sistema, solamente en órganos del sistema urinario es que vamos a encontrar este tipo de epitelio estratificado transicional. El epitelio tiene funciones de protección. Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, regulan la pérdida de agua por evaporación, por ejemplo, la epidermis de la secreción de sustancias. Por ejemplo, el epitelio glandular adquiere la capacidad para sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto específico. Función de transporte es una de las funciones que realiza el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios o el epitelio de las trompas de falopio. Producción de numerosas enzimas indispensables para la digestión y el transporte de diferentes sustancias. Bueno, la producción de enzimas, por ejemplo, en la parte de lo que es el estómago, ahí se producen diferentes enzimas para formar el quimo, ¿cierto? El quimo es el alimento ya transformado antes de enviarse hacia el duodeno, que sería lo que es el intestino delgado. Recepción sensorial. Los epitelios tienen terminaciones nerviosas sensitivas, sí, no son vasculares, pero en el epitelio sí hay nervios, sí llegan receptores nerviosos y nervios al epitelio. Por eso nosotros, por ejemplo, otra vez vamos a utilizar la piel, tenemos sensaciones. Si nosotros nos tocamos, sentimos, ¿cierto? Porque hay receptores táctiles y si hacemos presión, también lo sentimos porque hay receptores de presión. Si nos pellizcamos, sentimos dolor porque hay receptores del dolor. Mire que para cada una de las sensaciones que les estoy describiendo hay un tipo de receptor. Por ejemplo, si donde están viviendo hace un calor, ustedes están percibiendo que hace mucho calor porque hay receptores térmicos, o al contrario, si hace mucho frío, están sintiendo que hace frío por ese tipo de receptor. Entonces, tenemos receptores del sistema nervioso, receptores sensoriales. Aparte de la piel, tenemos, por ejemplo, el olfato, pues el epitelio olfativo, que son receptores de olores, del gusto, en el epitelio lingual, pues en la lengua hay receptores de sabor, lo que son los corpúsculos gustativos que son también receptores en la lengua para los sabores, y hay diferentes otros receptores, por ejemplo en los ojos, y tenemos ahí lo que son conos, bastones, neuronas bipolares, que también son otro tipo de receptores. Función de excreción, entonces es la función que realizan los epitelios glandulares y los túbulos renales. Esto ya, función de excreción, pues es más que todo en lo que es las glándulas o los conductos que también están formados por epitelios que llevan la secreción hacia cierto sitio específico. Ahí están colocando los ejemplos de los túbulos renales del riñón. El intercambio gaseoso, que es la acción que realizan los alveolos pulmonares, intercambio de dióxido de carbono por oxígeno y deslizamiento entre las superficies para evitar la fricción. Ahí está hablando del mesotelio, que lo hacen los intestinos. Los intestinos en su parte externa tienen este epitelio, que es el epitelio simple plano, y este tiene la función de, además de revestir, de proteger, tiene la función de evitar que haya fricción entre los intestinos por el movimiento intestinal. El epitelial posee la habilidad de destruirse y de renovar. Entonces, la velocidad de renovación varía entre unos pocos días en el intestino hasta meses o años en los conductos deferentes masculinos. Sí. Dependiendo del órgano, este epitelio se puede renovar. ¿Cómo lo hace? A través de la actividad mitótica. Quiere decir que los epitelios tienen algo, bueno, la mayoría tiene la característica, o todos tienen la característica de dividirse por mitosis. Lo que pasa es que algunos lo realizan continuamente. Por ejemplo, ¿cuál? El epitelio nuevamente de la piel, la epidermis. Ahí el epitelio que forma la epidermis continuamente está formando nuevas células. Por eso nosotros nos descamamos, que las células viejas que ya no sirven, pues son desechadas. Porque si no lo hiciese, habría una sobreacumulación de células y cada vez se haría la epidermis más gruesa. Por eso se descaman para desechar las células viejas y van a ser reemplazadas por las que vienen inmediatamente debajo. Pero si usted se corta, no sé si se han cortado alguna vez, observe que el tiempo de curación pueden ser solamente algunos días o dependiendo del daño puede ser un par de semanas o un poquito más del mes o 2 meses. Eso depende del daño que haya hecho en la piel, la cantidad de epitelio que haya perdido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el estómago. Cuando toman a ti una biopsia y te quitan un pedacito, el estómago también
se está renovando un poco rápido y ese epitelio y algo del tejido conectivo se renueva rápido. Acá nos colocan un ejemplo de los conductos deferentes masculinos. Si se sufriese daño en ese sitio, tardaría mucho tiempo en renovarse. Entonces, aunque tengan la capacidad mitótica, no todos se van a renovar de la misma forma, a la misma velocidad. Eso depende del epitelio y la función que éste posea. Mira, acá nos está mostrando un gráfico donde nos está representando algunos de los epitelios. Mira, acá tenemos los tres simples. El primero nos está representando el epitelio plano simple o escamoso simple. Algo así se vería de frente, con su núcleo redondeado, ovalado y la formita de escama, aunque esa forma de escama la están haciendo muy bonita ahí. Es más como es. Tienen una forma algo parecida como es. No todas son iguales, o sea, no todas tienen la misma forma, pero sí son así grandes, pero cuando se colocan en capas tienden a tomar una forma de escama más esta disposición. Este sería un epitelio simple, algo así se vería de frente, y de lado se ve como una rayita, por ejemplo, tiene los dos nombres de escamoso o plano. Acá nos está mostrando la lámina basal, que es un tejido conectivo donde nacen o de donde parten todos los epitelios. Por eso todos los epitelios que vemos acá tienen esa lámina basal. Acá está mostrándonos una forma cúbica. Esto no es un cubo, esto es más bien un cuadrado. Pero si se viera el epitelio en todas las dimensiones, sí veríamos la forma cúbica. Pero nosotros estamos viendo el epitelio cuando hacemos un corte histológico en un solo plano. Entonces se ven como cubitos con un núcleo redondeado. Tenemos el epitelio cilíndrico, acá lo hicieron muy feo porque la célula está bien, sí es alargada, pero el núcleo es alargado y acá lo hicieron fue como forma de huevo y más pegado a la base y más alargado en la forma. Acá tenemos el epitelio pseudo, que es una falsa estratificación, es el de los especiales, en los cuales tienen unas células más basales y otras cilíndricas, y al final se le ven pelitos, y ahí es donde les dije que dependiendo qué especialización tenga en la parte apical, se le cambia el nombre. Este es en transición, bueno, aquí estos dos son los escamosos. El escamoso normal, pero este se llama escamoso queratinizado. Esto es la epidermis, algo así se ve. La fotografía es real. Empecemos con el primero. El epitelio simple plano o simple escamoso. Mira acá, como están viendo el circulatorio, vieron el nombre de la parte interna que ya les dije que se le llamaba endotelio. Entonces sería epitelio escamoso simple o plano simple. Este epitelio entonces va a estar revistiendo la parte externa o la parte interna dependiendo, ojo, si la arteria o la vena tiene contacto con el exterior. ¿Qué quiere decir? Que por encima de esta no haya ningún otro tejido. Por ejemplo, esta vena, observen que no tiene epitelio en su parte externa porque se continúa acá con tejido conectivo. Entonces, esta vena solamente tiene revestimiento interno y lámina basal. Acá tenemos una vena, entonces tiene el epitelio simple plano. El epitelio simple plano, mira, así se vería de frente y de lado se vería un núcleo alargado y un espacio que corresponde al citoplasma. Entonces, en la placa histológica se vería núcleo, miren, núcleo aplanado, espacio que corresponde al citoplasma, núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio por toda la superficie. Hay sitios, mire, por ejemplo acá, donde no se alcanza a ver el epitelio. Esto es normal en los cortes histológicos, no siempre se va a ver tan bonito. Mire, núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio. Sí, mira, acá el epitelio de acá no alcanzó a salir el núcleo, sí, pero ahí se alcanza a ver la continuidad. Ese sería el epitelio simple. Vamos a ver la primera, que no se la mostré. Esta no está tan bonito el corte. Mira, ahí donde está la flecha, nos está mostrando el epitelio. Mira, este se ve más gordito el núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio. Y todo esto que parece en epitelio es otro tejido. En este caso es una arteria muscular, esto es músculo liso. El epitelio solamente es esta capita de arriba. Ahí se alcanza a ver lo que es citoplasma, núcleo y el espacio otra vez del citoplasma. Muy característico. Observe este punto. Acá está mal cortado, quedó fragmentado, por eso se ven acá puntas, acá se ven algo del epitelio, pero no se alcanza a ver bien la forma. Solamente en esta partecita, mira acá quedó mal cortado también, acá se alcanza a ver y por acá nuevamente se alcanza a ver bien. Entonces hay que tener cuidado en eso porque las placas histológicas, no cuando se hace un corte histológico, no siempre todo el corte se va a ver bien.
Entonces siempre hay que mirar la parte donde sí se vea bien o se vea correctamente. Y esta es la parte interna, esta es la luz por donde pasan los hematíes. Entonces en los libros histológicos en general le van a colocar acá luz, que hace referencia que acá no hay nada. ¿Dónde vamos a encontrar este epitelio? Mira, es alveolos pulmonares, capa parietal de la cápsula de Bowman, o la cápsula Bowman como tal, en el riñón, esa hace parte del riñón, los vasos sanguíneos, está haciendo referencia a arterias, venas, vénulas, arteriolas, vasos linfáticos, cavidad pleural y peritoneal. Es una membrana limitante, el transporte de líquidos, intercambio gaseoso, lubricación, disminución de la fricción. Epitelio cilíndrico simple. Como su nombre lo dice, es cilíndrico, es como un tubito. Observe que acá el epitelio está muy pegado, muy fusionado. ¿Por qué? Como decimos en teoría, tiene poco espacio extracelular. Entonces, muchas de las veces no se ve dónde termina un epitelio y empieza el otro. Están como muy soldados unos con otros. Mire estos de acá se alcanza a ver la forma. Estos de acá abajo también, mire, se alcanza a ver la parte del citoplasma. Si ve que acá hay como una zona más clarita, ahí se alcanza a ver la división, mira. Entonces, el núcleo está basal. Esta es la lámina basal, esta línea como más oscurita que vemos acá. Por acá se pierde, por acá vuelve a aparecer. Esa es la lámina basal donde inicia el epitelio. Mire, de esta parte se ve mejor. El núcleo es basal, quiere decir pegado a la base. Cuando hable de apical es la punta. Cuando hable basal es la base. Entonces, es un núcleo basal y alargado. Si ve que es como un tubito, eso es la característica de ese epitelio. Ahí vas a encontrar en algunas fotografías que el núcleo está mucho más alargado que este. Lo mismo que pasó con la fotografía de la arteria. Hay sitios donde se ve bien, pero hay sitios donde se ve mal. Miren lo que pasa acá. O acá. Parece que fuera otro tipo de epitelio. No, lo que pasó acá, esto como es un intestino, da vueltas, tiene estos pliegues, entonces hay sitios donde queda mal cortado y queda, por ejemplo, el núcleo que es alargado, fragmentado, ¿sí ve que se ve como fragmento? Pero es solamente un núcleo, o queda de pronto cortado transversalmente y quedan varios núcleos de esa forma y por eso se ve como unas acumulaciones ahí diferentes y dan la sensación que fuera otro tipo de epitelio. Entonces, ¿cómo hago para no confundirme? Pues si usted está viendo un órgano y en el cual predomina, observen pues obviamente va a ser cilíndrico simple. Ojo, un órgano no tiene mezclado diferentes tipos de epitelio a menos que el órgano tenga esa característica, porque hay órganos que sí combinan. Hay zonas donde hay puntos de transición. ¿Qué quiere decir? Viene un epitelio cilíndrico, por ejemplo, y llega a un punto donde pasa otro epitelio, pero no puede haber un cambio así de que haya cilíndrico, después otro y acá nuevamente cilíndrico. No, eso no se da. Puede haber un punto de transición de un órgano a otro en el cual cambie el epitelio. Digamos, acá viene cilíndrico y acá pasa, por ejemplo, a cúbico. El resto del otro órgano va a seguir con cúbico. No pueden haber esos cambios. Tenemos acá dentro del epitelio cilíndrico, observen que hay un asterisco. A eso se hace referencia a estas bolitas blancas. Esto es una glándula dentro del mismo epitelio y tiene la función de secreción. Mira, por acá secreta la glándula. Estas dos están bonitas porque por acá secretan. Estas son unas glándulas mucosas. Estas son unas glándulas mucosas que secretan para lubricar y proteger el órgano externamente. Y por último tenemos acá donde están las flechas. Este epitelio cilíndrico simple, como es del intestino delgado en este caso, eso es, lo que nos está mostrando ahí es esta zona como más coloreada. Ahí hay unos pelos diminutos que se llaman microvellosidades y acá este epitelio cumple función de secreción por las glándulas y absorción por esas microvellosidades para absorber nutrientes. Acá está mostrando la gráfica de cómo está dispuesta. Entonces, vea, células cilíndricas con núcleo basales y esta sería la lámina basal. Esta que vemos, esta sería una fotografía, está mucho más alargadita. Ahí está la célula caliciforme, que en este no se ve muy bien, se veía mejor en el anterior, y el borde de cepillo. Esta es una fotografía mucho más grande, entonces se alcanza a ver algo de las microvellosidades. Eso es lo que hace referencia el borde de cepillo. Mira, acá la están nombrando, las microvellosidades. Entonces, esto sería el epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico por la forma y simple porque solamente es una sola. Epitelio cuboidal simple o cúbico simple. Bueno, este epitelio, entonces, como su nombre lo dice,
es en forma de cubo. Tiene entonces esa formita como un cubito, ¿cierto? Como un dado, pero nosotros no lo vamos a ver, como lo dije anteriormente, en todas las dimensiones, todos los lados, entonces lo vemos en un solo plano. Al verlo en un solo plano, lo vamos a ver así de frente y se ve como una especie de cuadrado. Eso sí, el corte quedó perfecto, sí quedó muy bien. Acá estamos viendo en esta fotografía del lado izquierdo un corte de conductos de riñón. Mira, ahí se ve el corte del epitelio y los núcleos son redondeados. Eso es característico de este epitelio. Se ve el corte y el núcleo redondeado. A veces se deforma por la misma presión, o observen, de los otros conductos, entonces tiende a deformarse un poco. Algunas zonas no se le ve el núcleo, en otras sí se le ve el núcleo. Mire, por ejemplo, acá debería haber núcleo, no se ve, acá sí se ve. Eso depende también de la profundidad. Por ejemplo, mire este otro. Aquí hay un problema en el corte. Sí, acá este salió bien. Ahí se ve donde termina la célula con su núcleo, pero acá pareciese que fuese cilíndrico, porque en este corte histológico algunas se le ve donde termina la célula, pero en esta está tan funcionada que parece que fuera la célula supremamente grande. No, la célula más o menos va por acá, no se ve el punto de división, miren, esta sí se ve, y salió el citoplasma de otra célula que está inmediatamente debajo. Entonces da el aspecto de que la célula fuera alargada. Entonces por eso hay que mirar toda la estructura para identificar el tipo de epitelio. Mire, cúbico, ahí se ve, cúbico, ahí se ve. Bueno, un poco deformado acá algunas de las células, como pueden apreciar. Algunos conductos sí se ven mejor, otros pues se ven con esta deformidad. Esta otra fotografía, observen, dos capas, parece estratificado, pero no. Esta fotografía que están viendo es de una glándula que se llama la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina la cual produce hormonas. Entonces, este epitelio que vemos acá cumple varias funciones. Primero, va a formar la estructura de la glándula, que a esto se le llama folículo. Esto es un folículo, esta estructura es un folículo, esta estructura es un folículo. Son estructuras redondeadas formadas por el epitelio cúbico. El folículo, la función que tiene es almacenar la hormona. ¿Y cuál sería la hormona ahí? Lo rosado. Entonces forma como una especie de esfera, como una especie de cúpula donde almacenan la hormona. Y el mismo epitelio cumple la función de epitelio, de revestimiento, de protección, pero a su vez también cumple función de secreción, porque el epitelio también es la glándula a su vez que va secretando la hormona, pero no tiene la capacidad de almacenarla dentro de su estructura celular como otras glándulas. Entonces lo almacena dentro de esa cavidad que formó, que sería el folículo, y eso rosado es la hormona almacenada. En los cortes histológicos pueden encontrar folículos de la glándula tiroides vacíos o llenos como es de hormona. Cada folículo tiene su capa epitelial. Este sería un folículo, este sería la capa epitelial de este folículo de acá y este sería la capa epitelial de este folículo. Por eso cuando se unen más de un folículo se ve como si fuese estratificado. Pero observe que en medio de este hay tejido conectivo que lo separa. Ahí se ve perfectamente núcleo y por acá se ve la forma de cuadrito. Pero vea que hay zonas donde están tan pegadas que no se ve la división. Pero generalmente tienen la forma de cuadrado. Mire, esta está muy bonita. Núcleo, acá empieza y acá termina. Y se ve la división. Podemos encontrar vasos sanguíneos en medio de lo que es los folículos porque esta es una glándula endocrina la cual no tiene conductos y envía las secreciones a través de los vasos sanguíneos linfáticos que se encuentran ahí. Esos serían los simples. Vamos a ver los estratificados. Entonces, los estratificados tenemos el primero, epitelio estratificado escamoso. Acá dice no queratinizado. Podemos llamarlo solamente estratificado escamoso o estratificado plano. Este epitelio, entonces, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la boca, la epiglotis, el esófago, pliegue bucal y la vagina. En el anterior se me olvidó nombrar los sitios. Acá están nombrados algunos, como cubren el ovario, los túbulos renales, que son los que vimos acá, o conductos del riñón, formato también los folículos de la glándula tiroides. El epitelio estratificado escamoso o estratificado plano, entonces va a estar, por ejemplo, en la boca, la epiglotis, que eso hace parte de la laringe, la laringe como tal, el esófago, los pliegues vocales, la vagina. El epitelio, entonces, va a tener unas células basales, obsérvela, acá está la lámina basal, lo rosadito. Las células basales, las de inicio, están continuamente en división mitótica. Por eso, las que están inmediatamente arriba
Estas son las que están en división. Las que están inmediatamente arriba están aglomeradas porque continuamente están produciendo nuevas células. Posteriormente, a medida que van hacia la luz, esta es la luz, observen que ya se disponen en forma de escama. Aquí ven núcleo ya redondeado, ojo no confundirlo con cúbico, porque observen el citoplasma como está estratificado, podemos observar cómo se dispone. El citoplasma tiene esa forma de escama, de ahí de donde deriva el nombre. Pero si viéramos la célula de lado, se vería como una rayita, como vimos en el epitelio simple plano. Y las células finales, observen que van cambiando, se ven achatadas, ¿sí ven? Cerca de la superficie se achatan y son las que van a estar renovándose, porque estas continuamente también se van a estar descamando. Vamos a ver otra fotografía, pero tiene las mismas características. ¿Cuáles son? Lámina basal, están un poco aglomeradas, acá al inicio las primeras están como paraditas, aglomeradas, se ven algunas como cilíndricas, ¿cierto? A medida que va hacia la luz, tiene el núcleo redondo y en forma de escama, mire el citoplasma, ahí se ve perfectamente, ¿sí? Mire la misma característica de acá, aunque son placas diferentes y se vean diferentes, tienen las características, que es lo que se tienen que aprender. Tienen que aprenderse la forma y qué es lo que caracteriza a cada tejido. Y al final observe que se van achatando y mira acá la flecha nos está mostrando una célula que se está desprendiendo o se está descamando. Vamos a ver otra foto que esta es la que nos está mostrando el diagrama. Mire las células basales que tienen la visión mitótica, que serían esta, la lámina basal color rosadito, ahí se la está mostrando. Las células en forma de escama, que serían estas, como está en menor aumento, no la estamos viendo de cerca, acá no se alcanza a ver. Estas son fotografías en 400 aumentos, por eso se ven tan grandes, pero esta es una fotografía alrededor del 10x, que serían 100 aumentos. Por eso, como la estamos viendo más de lejos, no se alcanza a ver la forma de escama. Pero por las características de las células basales, que aglomeradas, lo redondeado, y por acá escamándose, se puede identificar que es un epitelio estratificado escamoso o estratificado plano. Epitelio estratificado escamoso queratinizado. En este es una variación del anterior, pero en este sí hay que especificar que es queratinizado. Acá solamente con que digan epitelio estratificado escamoso es suficiente. Este epitelio que están mostrando acá con una queratinización moderada. No sé si lo tomaron de algún animal, pero el esófago generalmente no tiene queratinización. Lo que pasa es que más el epitelio estratificado escamoso puede variar un poco. ¿Cómo así variar? Está el estratificado escamoso, está el estratificado escamoso paraqueratinizado, quiere decir parcialmente queratinizado, algo así como este, que es una queratinización moderada, y está el queratinizado como tal. Pero eso es cuando hay transiciones. Ejemplo, tenemos la piel cerca de la boca, ese sería queratinizado. Tenemos los labios, la zona rosa, entonces la zona vermellón de los labios, esa zona es paraqueratinizada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una queratinización completa, sino parcialmente. Y está la parte interna de los labios, que esa sería no queratinizada. Entonces, a medida que va hacia adentro, observe que va cambiando esta capa, que sería la queratinización, que va de queratinizado a no queratinizado. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, primero, la parte basal, lámina basal, núcleos alargaditos y aglomerados, igual. A medida que va hacia la luz, núcleo redondo en forma de escama, exactamente igual. Pero acá es donde va a cambiar, en esta zona, porque acá este termina, pero acá no. Observen, en el queratinizado hay una capa morada. Y ahí se van a ver un poco de gránulos, de punticos. ¿Por qué? Porque acá la mayoría de estas células se llaman queratinocitos, que producen ese epitelio, sí, estratificado escamoso, pero estas tienen la característica de producir queratina. Y por eso la presencia de estos gránulos. Y eso le da una apariencia más oscura a estas células escamosas, observen, y por la afinidad con el colorante. Y por último, observen que acá hay una capa sin núcleos y con una coloración diferente. Esta es la capa córnea, se le llama así, que no es más que células que han perdido el núcleo más queratina. Y esa es la parte queratinizada de este epitelio. ¿Dónde vamos a buscarlo? Solamente en lo que sería la epidermis, lo que nosotros vemos. Ese es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Ojo, hay órganos como la lengua, donde las papilas filiformes tienen queratinización. Entonces, queratinizado sería esta parte que vemos ahí. En la piel hay lo que se llama piel gruesa y piel fina. ¿Cuál es la diferencia? Pues la piel gruesa es la planta de las manos y la planta de los pies, la cual genera una capa córnea
más gruesa porque nosotros realizamos funciones manuales, trabajamos con las manos. O en los pies, pues nos movilizamos. Entonces, una persona que camine mucho o una persona que trabaje en el campo, construcción, va a generar una queratinización mayor porque tiene que ser esta capa más gruesa para proteger sus manos, porque va a formar callos, entonces esta queratinización debe ser mayor. Por eso esas personas tienen las manos más ásperas, a diferencia de una persona que trabaja en un escritorio, la cual no realiza ninguna función pesada, entonces la queratinización va a ser más normal y esta capa córnea va a ser más delgada. Y hay la piel fina. La piel fina en el cuerpo sería el resto de la piel que nos está revistiendo. ¿Cuál es la diferencia? Esta capa córnea no se va a ver tan grande, se va a ver delgadita y en muchos de los casos, en muchas de las zonas de esa piel fina, vamos a encontrar lo que se llaman los folículos pilosos que contienen los pelos. Vamos a ver otra fotografía de esta piel fina. Acá no hay pelos, acá no hay folículos pilosos, pero acá se alcanza a ver la queratinización, viene muy delgadita. Ahí está el diagrama, capa basal, estas son las células basales con división mitótica, las que tienen forma de escama. Mire esa capa morada, ahí está reventándola, que sería esta. Acá mire que no se alcanza a ver muy bien en esta fotografía y la parte queratinizada al final. El siguiente epitelio estratificado cuboidal o cúbico. Este epitelio posee dos capas de epitelio cuboidal. Quiere decir que no vamos a encontrar otro con más de dos capas. Este recubre lo que es conductos de glándulas sudoríparas, algunas glándulas salivales, glándulas exocrinas. Vamos a encontrar en los conductos de las glándulas exocrinas este tipo de epitelio. Función, secreción, absorción y protección. Secreción porque a través del conducto va a secretar o va a eliminar los productos que haya producido la glándula. Esto lo vamos a encontrar en conductos. Al encontrarlo en conductos, cuando se hace el corte histológico, el conducto queda como una especie de rosquilla. Miren, ahí está la luz y las dos capas epiteliales. Ahí se alcanza a ver con estas células, identificar que el núcleo es en realidad redondo. Una y dos capas. Esta tiene la formita de cubo que generalmente se le ve al epitelio. Mire, esta también está muy bonita. Ahí se ve perfectamente. Epitelio cúbico estraticado. Vamos a ver otra de una glándula sudorípara. Acá, este sería el conducto, esto no. Esto sería la glándula sudorípara. Sí, se ven iguales, pero son diferentes. ¿Por qué? Mire, una, dos, tres capas. Esas tienen su nombre, estas células. Que las células oscuras, que las células claras, las células de la periferia. En cambio, esta tiene una y dos capas. Este es el conducto y esta es la glándula. Esa es la característica. Siempre se va a ver así como una rosquilla, mire la luz, y dos capitas epiteliales. Estos ya son vasitos sanguíneos. El epitelio estratificado cilíndrico, este se ubica en una pequeña porción de la uretra masculina. Ese epitelio lo nombran siempre, en teoría, este está en una pequeña porción de la uretra masculina, generalmente se supone que está en la uretra membranosa. Sí, porque la uretra masculina se divide en uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata, la uretra membranosa, que es la pequeña porción entre la uretra prostática y la uretra peniana, que es la que está dentro del pene. El siguiente epitelio se llama epitelio de transición o transicional. Este epitelio, entonces, lo vamos a ubicar en los órganos del sistema urinario. Por ejemplo, la vejiga, el uréter, la uretra, los cálices renales son los sitios donde vamos a encontrar este epitelio estratificado de transición o transicional. Se le llama así transicional o de transición porque él puede variar su forma. Entonces observe que acá nos está dando los dos ejemplos de cómo varía la forma. Colocando ejemplo de la vejiga, cuando la vejiga está vacía. Entonces, cuando la vejiga está vacía, el epitelio va a tener su citoplasma una forma cilíndrica, observe que se ve alargada, pero su núcleo no se ve cilíndrico, sino se ve redondeado o en forma de huevito o balón de fútbol americano. Eso es característico de este epitelio. Sería este mismo que vemos acá. Vamos a ver la forma del citoplasma. Sí, mire, se ve alargado, pero el núcleo, vea, ovalado o en formita de huevo muy característico. Mire, ahí se ve perfectamente.
Y tiene una última característica. Acá las proteínas que vemos por acá, que esto sería, se le llama las placas del epitelio estratificado de transición o del urotelio. Mire, es esta capa gruesa que vemos. Entonces, estas son proteínas agregadas ahí a la membrana que les sirve también de protección. Por acá estaba eso. Ahí está. Se encuentran las placas de proteínas agregadas a la membrana plasmática apical de las células superficiales. Y tenemos entonces, ¿qué pasa cuando la vejiga está llena de orina? Este epitelio va a cambiar su forma por la presión que genera la orina. Entonces, ese citoplasma que se había alargado ahora se ve un poco más aplastado o más redondeado. Los núcleos, muchos conservan su forma, pero otros tienden a deformarse y tomar diferentes formas, forma de C, forma de frijol, forma de herradura, le dan diferentes nombres los autores, algunos se ven achatados o aplanados y pues el citoplasma, como ya lo dije, se va a ver reducido, se va a ver un poco ovalado. Sería esta que vemos acá, miren. Ahí están, muchos de los núcleos se ven redondeados, observe el citoplasma, ahí están las placas, mira, ahí se ve perfectamente. Como hay presión, hay como separación de las placas. También esas características acá se ven como más uniforme. Como hay aplastamiento, hay como una pequeña separación, pero ahí se ve perfectamente las placas. Y vamos a buscar los núcleos que están achatados, mírelos, forma de C, tiene este, mire otro, está un poquito ahí entre sí, ¿no? Mire este otro que vemos por acá, mire este otro que vemos acá, donde está la línea. Entonces, ahí está esos núcleos en forma de C, forma de cúpula, forma de herradura, característico del epitelio estratificado de transición. A este se llama cuando la vejiga está distendida, cuando está llena de orina. El epitelio pseudoestratificado. Este tiene dos especializaciones en la parte de la superficie. Bueno, ¿este dónde lo vamos a encontrar? La mayor parte lo vamos a encontrar en la tráquea, bronquios primarios, epididimo, conductos deferentes, trompa auditiva, parte de la cavidad timpánica, cavidad nasal, saco lagrimal, la uretra, sí, en la uretra masculina lo vamos a encontrar, grandes conductos secretorios, también vamos a encontrar epitelio pseudoestratificado. Acá vemos el epitelio pseudoestratificado por estereosis. Ahí está la lámina basal donde nace el epitelio. Y el epitelio pseudo se le llama así pseudo, es falso, falsa estratificación, porque todas las células parten de la lámina basal, no es que estén una encima de otra. Da el aspecto de que sí, pero en realidad todas parten del mismo punto. Unas más cortas que parecen cuboidales, que las células basales se le llaman así, y otras de forma cilíndrica. Sí, son células cilíndricas. Más largas, observen que los núcleos nunca van a llegar a la luz, ¿cierto? Porque son basales, característico de las células cilíndricas, y al final va a tener una especialización, que en este caso son los estereocilios. Los estereocilios son no es más que unas como pelitos bastante alargados que pueden llegar a medir la mitad de lo que mide el epitelio. Entonces son bastante alargaditos. Mide más de las 7 micras. Pueden medir alrededor del doble de un cilio, más o menos unas 14 micras. Estos son bastante alargados. ¿Cómo se vería en una fotografía real? ¿Cómo es? Mire, este pseudo estratificado, miremos las características primero. Células basales, véalas, pequeñitas, células cilíndricas. Ahí están, el núcleo alargado. Unas cilíndricas más cortas, unas cilíndricas más largas. Obviamente no todas llegan hasta la parte de la superficie porque son células basales. Si ve, esta cilíndrica más larga, esta cilíndrica más corta y las células basales. Ahora, si tiene estereocilios o cilios. En este caso, estereocilios son, mire, estos pelitos diminutos que casi no alcanzan a observar porque son muy delgaditos y separados. Función en este caso, esta es una fotografía de epididimo, también se encuentra en el conducto deferente, transporte de los espermatozoides y también de absorción. Ahora miremos el siguiente, epitelio pseudoestratificado con sí. ¿Cuál es la diferencia? Miren, células basales, células cilíndricas, lo que cambia en la parte apical. En vez de tener estereocilios, tiene cilios. La diferencia de cilios es que más pequeños solo llegan hasta las 7 micras, nada más, y son más compactos, más pegados. Observen cómo lo grafican acá, ¿sí ve? Más separados y más largos. Sí, el otro llega más o menos por acá, la mitad de lo que me es. Estos son más compactos, porque este generalmente se ubica en órganos donde se está produciendo moco. Mire, esta es una célula caliciforme, igual que en el intestino, pero esto es más de las vías respiratorias, secreta el moco y la función
función de este es transportar ese moco, ¿sí? A través de ondas de esos cilios. Ahí están las células basales, las células cilíndricas. Esto que ven blanco, como granuloso, son esas células caliciformes y los cilios que vemos acá al final. Esta es una fotografía que está, sí, porque se ven las células basales y las cilíndricas y las glándulas, pero acá tenemos una fotografía que, aunque es la misma, o sea, el mismo tipo de epitelio, no está bien cortada. ¿Por qué? Sí, vemos las células basales, pero observen las cilíndricas, parecen cúbicas, están muy mal cortadas, quedaron como, creo que quedó el corte diagonal. Creo que esto es de un libro, pero se ve lo que es la célula caliciforme, las que producen moco, los que tienen un asterisco, acá había otra, y los cilios. Solamente los pseudoestratificados con cilios van a tener estas características, las caliciformes, células basales, las cilíndricas y los cilios ahí al final. Si se dieron cuenta, la estereocilios no posee las células caliciformes. En esas regiones o en estos órganos no necesitan esa secreción mucosa. Entonces, estas células tienen una polaridad. Entonces, tenemos lo que se llama el dominio apical y el dominio vasolateral. El dominio apical, entonces, ahí está haciendo referencia a lo que son los cilios, las microvellosidades y estereocilios. Quiere decir las características que tienen estas células epiteliales en su parte apical, o sea, en su punta, lo que va hacia la luz. El dominio apical, entonces, tenemos las microvellosidades que corresponden a las prolongaciones citoplasmáticas, o sea, del mismo citoplasma alargado de las células epiteliales a nivel de la red apical, o sea, en la punta de esa célula, lo que va hacia la luz, o superficie libre de la célula. Cada una rodeada por una membrana citoplasmática. El diámetro y la longitud de cada microvellosidad no va más allá de las 0,21 micra, ni siquiera una micra, es como una quinta parte de una micra. Por eso cuando vimos las fotografías de epitelio con microvellosidades, observen que es diminuto. Esta fotografía que está como 500 aumentos, medio se le alcanzaba a ver ese borde de cepillo, pero tocaría aumentar aún mucho más lo que sería la muestra histológica para poder identificar ese borde de cepillo o esas microvellosidades. Entonces son bastante pequeñas. Sirven para la absorción, como se dieron cuenta, por eso hacen parte de lo que es el intestino delgado. El epitelio con cilios. Los cilios son prolongaciones móviles que se proyectan desde la superficie libre a algunas células epiteliales por medio de movimientos activos similares a una ola. Entonces se está moviendo onduladamente como si fuera una ola, porque esta está en regiones donde hay sustancias mucosas un poco densas, por eso están los cilios pegados y esto le permite ese movimiento transportar ese moco. De ahí porque lo hace de esa forma. Bueno, los cilios miden alrededor de 7 a 10 micras. Observen que es bastante grande, a diferencia de los estereocilios, que era solamente 0,21 micras, ni siquiera alcanzaba una, y pueden tener alrededor de la mitad de la longitud de la célula. El revestimiento interno de los tubos uterinas, de las vías respiratorias superior presentan este tipo de especialización. ¿Qué quiere decir? Que las trompas de falopio poseen esto, o trompas uterinas, y lo que es las fosas nasales, la tráquea y los bronquios principales poseen este tipo de cilios. Y tenemos los estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades extremadamente largas. Al microscopio de luz se observan como estructuras finas, semejantes a cabellos, unidas por pena. Observémoslo. Son supremamente largos y están un poco separados. De ahí que le digan que son como pelitos. Mira, como pueden observar. A esto es lo que hace referencia a los penatos, como estos punticos de unión aérea. Desde el punto de vista funcional, son tejidos absortivos, como lo dije anteriormente, pueden tener la función de absorción y tapizan las vías espermáticas, por ejemplo, el epidimo, pero también cumplen la función de transporte. En este caso, los espermatozoides. Y tenemos por último el dominio vasolateral. Entonces, el dominio vasolateral de las células epiteliales engloban su membrana lateral y basal, o sea, los lados y la base de la célula. El dominio lateral está en contacto con las células epiteliales adyacentes, las cuales se unen por medio de moléculas de adhesión celular y complejo de unión, y el dominio basal se asocia a una lámina basal que separa el endotelio del tejido conectivo subyacente. La lámina basal se refuerza mediante elementos de tejido conectivo. Entonces, el dominio basal
basal. Entonces está haciendo referencia a la lámina basal, la cual se une con el tejido conectivo inmediatamente debajo. Entonces, función: unir el epitelio desde su parte basal al tejido conectivo que se encuentra debajo. Existen complejos de unión y moléculas de adhesión celular en el dominio vasolateral que anclan las células epiteliales entre ellas y con la membrana basal. Acá está, este gráfico nos está presentando los dos dominios: el dominio apical, que ya saben son cilios, microvillosidades y estereocilios, y el dominio lateral y vasolateral. ¿Qué función cumple la unión intercelular? O sea, entre célula y célula: posibilitar la cohesión entre las células y transmitir información de una célula a otra. Y esto lo hace a través de tres tipos de uniones: uniones oclusivas, uniones adherentes o de anclaje y uniones comunicantes. Acá tenemos las uniones adherentes o de anclaje, que son las que unen sobre lo que es los lados y la base con la lámina basal, y las uniones comunicantes son las que permiten pasar iones de una célula a otra. Las uniones oclusivas son uniones estrechas o uniones herméticas, son las mismas. Actúan como una barrera impermeable o permeabilidad selectiva. Tenemos las uniones de anclaje, o en estas están divididas: células adherentes, máculas adherentes o de hemidesmosomas, y adhesiones matricelulares ligadas por actina, a través de las cuales las células epiteliales se unen entre sí y a la membrana basal. Las adherentes son uniones intercelulares que rodean las células que se encuentran inmediatamente por debajo de las uniones estrechas. Acá tenemos entonces la parte apical. Esta sería la unión hermética, lo que está en amarillo, o unión de cierre o uniones oclusivas. Y esta sería la otra zona específica, la que está inmediatamente por debajo de la unión hermética, que sería las células adherentes, porque la mácula adherentes es la que está por todo el lado. Esta es la que está inmediatamente acá debajo de la unión hermética, pero lo que es mácula adherente sería todo el lado. Y los nombres son muy parecidos: células adherentes inmediatamente debajo de la unión estrecha o unión hermética, y máculas adherentes sería todo el lado de la célula. Bueno, entonces estas estructuras, las máculas adherentes, también se les llama desmosomas o puntos de unión, porque tienen placas que se distribuyen a todo lo largo de la superficie lateral de las células epiteliales contiguas. Este tipo de uniones mantienen la adhesión entre las células de la epidermis, sobre todo en el estrato espinoso. El estrato espinoso, en lo que es la epidermis de la piel, es la que tiene la forma de escama, de ahí que lo llamen de esa forma. Tenemos los hemidesmosomas. Bueno, estas son uniones que contienen tonofilamentos de citoqueratina que se adhieren a la membrana basal. Quiere decir que estas son las que unen la célula a la membrana basal, o sea, unen la base. Entonces unen eso con el estrato basal de la epidermis. Estas estructuras anclan las células a los componentes de la membrana basal, interactuando con una proteína transmembrana llamada integrina. Bueno, se distinguen dos tipos fundamentales de moléculas de adhesión celular. ¿Qué quiere decir? Las moléculas que ayudan a unir, porque estamos hablando de uniones, pero no hemos hablado de las moléculas que unen. Entonces tenemos moléculas dependientes de calcio, como son las caderinas y las selectinas, y las moléculas independientes de calcio, las cuales conforman la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas. ¿Qué quiere decir? Las que necesitan calcio para su unión y las que no necesitan calcio para hacer esta función. Y por último tenemos las uniones comunicantes, o también llamadas uniones tipo GAP. Estas permiten el movimiento transitoplasmático de iones y moléculas pequeñas, acoplando su carga y su metabolismo. ¿Qué quiere decir? Ahí está el mecanismo homeostáticos, también de acoplamiento del citoplasma, quiere decir de un estado de mayor concentración a una menor concentración. Pues estas uniones comunicantes son importantes en el músculo cardíaco. Quiere decir que el músculo cardíaco también tiene esta tipo GAP, porque permiten el paso de iones y moléculas de tal. Quiere decir que estas son las que permiten las comunicantes pasar iones de una célula a otra. También es muy importante estas uniones tipo GAP para los impulsos nerviosos y sobre todo ahí en el corazón, porque estas permiten que ese impulso nervioso lleguen a todas las células musculares cardíacas en el corazón y puedan hacer su función de bombeo. Si no, no podría hacer. Las uniones comunicantes son muy importantes en lo que es el corazón, en el músculo cardíaco.